Uno de los exmiembros de las Fuerzas Aéreas contó que, al reunir toda la información obtenida en las misiones lunares, las cavernas, las explanadas y las naves en forma de disco, las autoridades no se quedaron de brazos cruzados. En el video anterior de Conspirativo 10, titulado El hallazgo en la Luna que explicaría qué son las naves en forma de platillo, comenté que a partir de esos descubrimientos, la NASA pudo empezar a hilar todas las piezas que durante décadas no encajaban. Al comparar lo encontrado en las cavernas lunares con la información clasificada que ya tenían en su poder, se dieron cuenta de que las naves no eran casos aislados, ni fenómenos distintos. Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. Fue entonces cuando la figura de los grises comenzó a cobrar verdadero sentido, ya que la agencia tenía a algunos de ellos capturados y con vida, bajo estudio desde hacía años. Eso permitió entender que las naves, las visitas y esos seres formaban parte de un mismo origen, de una misma tecnología, y que nada de lo reportado durante tanto tiempo había sido una coincidencia. Si no han visto ese video anterior, les dejo la liga en los comentarios, para que puedan verlo completo y entender mejor el contexto. Los videos y fotografías captados en la Luna fueron comparados con otras naves que por razones nunca explicadas, Estados Unidos ya tenía en su poder. Al analizarlas cuadro por cuadro, estructura por estructura, se llegó a una conclusión inquietante. Muchas eran iguales. El mismo diseño, los mismos materiales, las mismas proporciones. Eso confirmó que esas naves encontradas en las cavernas lunares son las mismas que han sido reportadas durante décadas en la Tierra. Pero lo más impactante no fue eso. Según estos testimonios, la Agencia Espacial de Estados Unidos no solo posee naves completas y restos de ellas, sino que también ha recuperado restos de los tripulantes. Y más aún, se sabe que han tenido al menos 6 tripulantes vivos bajo custodia. Han sido estudiados durante años. Se les han realizado pruebas físicas, biológicas y neurológicas. Y sobre todo, se ha intentado interrogarlos. Hasta hoy, según quienes vieron los expedientes, no han logrado que hablen libremente. Los grises solo comunican lo necesario. Nunca más. Nunca menos. En los archivos se repite una y otra vez la misma descripción. Seres de baja estatura, piel gris ligeramente arrugada, ojos negros y alargados, manos largas con 3 o 4 dedos. Los mismos rasgos que durante años se han contado como folclore o fantasía. Pero entre los científicos surgieron siempre las mismas preguntas. ¿Por qué nunca se han reportado grises ancianos? ¿Por qué nunca se han visto grises jóvenes? Siempre son iguales, el mismo tamaño, las mismas facciones, la misma apariencia. Tal vez no envejecen, tal vez no nacen como nosotros. Esas preguntas, según los documentos, fueron respondidas solo de forma parcial. Los científicos involucrados dejaron claro algo desde el inicio. Aquello no fue un contacto voluntario, no fue una visita pactada. Los grises habían sido capturados en una operación que jamás apareció en ningún informe oficial. Nadie supo cómo ocurrió. Solo que, por primera vez, no se fueron. Fueron llevados a una instalación aislada, lejos de cualquier base conocida. No opusieron resistencia, no mostraron miedo, tampoco curiosidad. Aceptaron el encierro como si ya lo hubieran previsto. Durante los primeros interrogatorios no hubo respuestas, no porque se negaran, sino porque no entendían las preguntas como nosotros. No reaccionaban a estímulos ni a amenazas. Solo observaban, inmóviles, con esos ojos negros. Con el tiempo, lograron entender lo que intentaban decir. Los grises afirmaron que no venían de un planeta, que esa idea era humana. Su origen no pertenece a un lugar,
sino a un estado distinto del tiempo. Para ellos, el tiempo no avanza, se pliega, se cruza. Explicaron que sus cuerpos no son como nosotros, individuales, sino formas biológicas creadas con un propósito. Por eso todos son iguales. Por eso no hay variaciones. No son una especie como la nuestra, sino una función que se repite. Cuando uno deja de servir, es reemplazado. Sobre la humanidad fueron claros. No somos el objetivo final, solo una etapa. Un punto intermedio en algo más grande. Dijeron que nuestra limitación principal es la forma en que entendemos el tiempo y la identidad. Cuando se les preguntó por sus visitas a la Tierra, explicaron que no regresan, porque nunca se van del todo. Aparecen en distintos momentos, no solo de la historia de la humanidad, sino de la Tierra, y lo hacen solo porque necesitan algo, y regresan. La pregunta que más se repitió fue directa. ¿Cuáles son sus intenciones? Según los registros, los grises nunca dieron una respuesta completa. Solo dejaron claro que ellos conocían únicamente lo que debían hacer como parte del grupo al que pertenecían. Sabían sus funciones, sus tareas y los momentos en los que debían intervenir, pero no conocían la finalidad total del proceso. Era como si solo fueran una pieza dentro de algo mucho más grande, algo que ni siquiera ellos podían explicar por completo. Los científicos entendieron entonces que, aún interrogándolos, nadie tenía acceso al plan final, y que lo único que esos seres podían transmitir era lo estrictamente necesario. Cuando finalmente les preguntaron por las cientos de naves en las enormes explanadas de la Luna, la sala quedó en silencio. La pregunta fue directa. Si esas naves estaban ahí para una invasión, si eran un ejército esperando el momento adecuado. La respuesta de los grises llegó como todas las demás, de forma lenta. Dijeron que la Luna no es el único lugar, que esas naves no están concentradas ahí por casualidad. Explicaron que hay miles de ellas dispersas por todo el sistema solar, en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Negaron que se trate de una invasión. Según ellos, la gran mayoría de esas naves no son armas, sino laboratorios. Cada una cumple una función específica, un propósito distinto, parte de un proceso que se extiende más allá del tiempo humano. Transmitieron que en muchas de esas naves hay seres vivos en su interior, que algunas contienen humanos capturados en distintos momentos de la historia. No solo humanos actuales, sino homínidos primitivos, humanos de nuestra época, e incluso humanos del futuro. Todos preservados en estados que no pueden describirse con palabras humanas, fuera del tiempo, suspendidos. También dejaron ver que no se trata solo de la Tierra, que en esos laboratorios existen formas de vida de otros planetas del sistema solar, especies que habitaron esos mundos hace millones de años, cuando las condiciones eran distintas. Seres que ya no existen en su tiempo original, pero que siguen ahí, conservados como parte de un estudio que no distingue pasado ni futuro. Otra de las preguntas más intrigantes surgió casi de inmediato. Si los grises no nacían, ni se reproducían como nosotros, si no había jóvenes ni ancianos, entonces, ¿cómo se creaban sus cuerpos? Y más aún, ¿por qué gran parte de su biología era tan parecida a la humana? La respuesta, según los testigos, fue una de las más difíciles de asimilar. Los grises transmitieron que en algún punto del sistema solar, en una luna o en un planeta que no identificaron con claridad, existe lo que los científicos solo pudieron traducir como una colmena o algo parecido. Un lugar donde no viven como individuos, sino como un sistema. Ahí,
Un grupo de grises especializados en genética se encarga de preparar los cuerpos. No los crían, los ensamblan. Y una vez que el cuerpo está listo, insertan únicamente los conocimientos necesarios para la función que ese ser debe cumplir. Nada más. Ningún recuerdo extra. Ninguna identidad. Después, algunos científicos comentaron en broma, aunque nadie se rió demasiado, que funcionaban como hormigas. Y lo inquietante fue darse cuenta de que, incluso en su forma, tenían cierto parecido. Según los testigos, el interrogatorio duró días enteros. Se llenaron miles y miles de páginas clasificadas con lo que los grises transmitieron. Mucho de ese material no se comprendió en el momento, pero fue guardado para ser analizado y descifrado con el tiempo. El resultado fue tan sensible que no se dejó en un solo lugar. La información se dividió en múltiples partes, se codificó y se repartió entre distintas agencias. Todo con un solo objetivo: evitar que, si alguna vez ocurría una filtración, nadie pudiera tener la historia completa. Quienes han tenido acceso al interrogatorio completo, o al menos a fragmentos de él, han formulado muchas teorías con el paso del tiempo. Pero hay una que se repite más que las demás. Según esa interpretación, el origen de los grises sí debe estar ligado a un planeta, a un lugar físico en algún punto remoto. Sin embargo, los que están aquí no vendrían directamente de ahí. Habrían sido creados aquí, en nuestro propio sistema solar, como extensiones de algo más antiguo. Y su propósito, según lo que se logró entender, sería recolectar y estudiar el ADN de todos los seres vivos que han existido, no solo en la Tierra, sino en todo el sistema solar, incluso de especies que desaparecieron hace millones de años. No buscarían la perfección para ellos mismos, sino para quien los creó originalmente. Algo que algunos científicos, con incomodidad y temor, solo pudieron describir como su Dios. Al final, admiten que quizá nunca sabremos cuál es el verdadero propósito final de los grises, ni la intención real de ese ser misterioso que los envió. Solo que el proceso sigue en marcha, y nosotros, querámoslo o no, formamos parte de él. A todo esto se suma el testimonio de un ex piloto de la Fuerza Aérea, quien aseguró saber que incluso en nuestros días, al menos 3 grises continúan en instalaciones en la Tierra. Ya no están ahí para ser interrogados. Según él, se mueven con relativa libertad dentro de esas instalaciones, bajo supervisión constante. Nunca fueron rescatados, nunca hubo un intento por recuperarlos, como muchos imaginarían. Simplemente se quedaron. Uno de ellos, dicen, ha revelado tecnología avanzada, o al menos fragmentos de conocimiento que los humanos apenas logran comprender. Pero con el tiempo, el interés principal dejó de ser lo que podían decir o enseñar. Ahora, lo que realmente quieren saber es cuánto tiempo pueden vivir en condiciones adecuadas, si su existencia tiene un límite, o si, una vez más, el tiempo para ellos funciona de una forma que aún no entendemos. Nosotros, Conspirativo 10, seguiremos buscando. En redes, en archivos olvidados, en testimonios anónimos de personas que aseguran haber estado ahí, que vieron o supieron más de lo que alguna vez se permitió decir. Porque si estos casos son ciertos, si aunque sea una parte lo es, entonces podrían darnos pistas clave sobre nuestros orígenes y sobre nuestro destino. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos videos. Seguiremos publicando este tipo de testimonios. Seguiremos uniendo piezas, porque quizá la verdad no está escondida, solo está esperando a que alguien se atreva a contarla. Nosotros somos Conspirativo 10. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas en nuestros canales y si te gustó este testimonio lo compartas. Gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.